Saludos chicos, estoy enviando una grabación con el PowerPoint explicando lo que es la Semana Santa, los signos y símbolos que se utilizan en esta misma semana, símbolos y signos que utiliza la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y que no son otros signos que los que mismo escogió Jesucristo cuando vino en la historia hace más de 2000 años. Quise grabar el video porque hay algunos detalles que no los puse, no los incluí en el PowerPoint, pero que sí valen la pena que los conozcan porque creo que enriquecen más nuestro conocimiento, ¿verdad? Y podemos entender lo que celebramos, porque muchas veces celebramos y no sabemos ni por qué. La Semana Santa, en un inicio no se llamaba Semana Santa. Los primeros cristianos la llamaban la Gran Semana. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor, y a sus días se le dice Día Santo, porque en ella meditamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Es importante, este tiempo no es, lo importante de este tiempo no es recordar simplemente con tristeza, ¿verdad?, lo que Cristo padeció, que sí, es triste, etcétera. Pero lo más importante es entender por qué murió y por qué resucitó. Y esta semana comienza desde el Domingo de Ramos, o sea, ayer la iniciamos, y termina con el Domingo de Resurrección, en el que iniciamos la Pascua, que a diferencia de la Cuaresma, que son 40 días, la Pascua dura 50 días, así que tenemos 50 días para alegrarnos y celebrar que Cristo murió, pero resucitó por nosotros y nos volvió a la vida eterna. El Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, en la que todo el pueblo allí reunido lo alababa como rey con cantos y palmas. Por eso nosotros llevamos en nuestras palmas, a veces ya el sacerdote, alguien le ha donado las palmas, ¿verdad? En este caso los ramos, pero la llevamos en un inicio para que la bendigan ese día, y después de la procesión con los ramos, donde vamos cantando y todo eso en las calles, con esos ramos, aclamando al rey, ¿verdad?, de reyes, y diciendo Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, etc. Luego de eso participamos de la Santa Misa, pero que es un hecho bien significativo porque estamos celebrando la procesión de Ramos, celebrando que Cristo es Rey, pero a renglón seguido, cuando entramos ya a la misa, ya esa parte de aclamarlo como Rey queda, puede decirse, ¿verdad?, no a un segundo plano, porque donde verdaderamente reina es en la cruz. Pero bueno, luego en la misa ya lo que se va a empezar a hablar es de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección, ya sea en las profecías de Isaías, que nos empieza a hablar del siervo sufriente, de lo que va a suceder con este Mesías, que va a haber una persona, ¿verdad?, un siervo, un humilde, en el que va a padecer por los pecados del pueblo. Estaba refiriéndose al Mesías. Ya ahí en la primera lectura empieza a hablarnos de lo que va a venir, de esa profecía, ¿verdad? Y luego en el Evangelio pues se empieza a hablar desde que Cristo entra al pueblo, desde que Cristo está en la última cena, toda esa pasión, muerte y resurrección, pasión, muerte, hasta que es sepultado. Todavía la resurrección no se toca. Y nos va poniendo en ese trayecto, ¿verdad?, esa sintonía de lo que vamos a vivir durante esa semana. Ya entonces como que empieza esa parte más sobria. El jueves, aunque durante toda la semana, aunque no hayamos ido a misa diaria, ¿verdad?, ya después de ese Domingo de Ramos, que empiezan a hablar de la entrada de Jerusalén, de Jesucristo a Jerusalén, empieza a hablarnos de cuando él arremete, ¿verdad?, contra los mercaderes, y no es que le diera a los mercaderes, que a veces hay gente que lo presentan dándole un latigazo a los mercaderes. Nunca tocó a los mercaderes.
lo que el texto dice es que tiraba las mesas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que había de allí de negocio, y en el que pues le dio una ira santa, por decirlo así, porque como hijo de Dios que era, o que es, se indignaba tanto de que el templo, que era para adorar a Dios en espíritu, ¿verdad? Y que no solamente para adorar, sino para rendirle culto, para orar, lo estaban convirtiendo, como dice él, en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque lo estaban convirtiendo en un mercado, donde vendían y hacían de las suyas allí, hasta robaban prácticamente. Y por eso es que se indigna. Luego el miércoles santo empieza a hablarnos de la traición de Judas en en la Sagrada Escritura. Empieza a comentarnos, ¿verdad?, de cuando está en la cena, en que ya el diablo se había metido dentro de Judas para incitarle a traicionar al maestro. Y el jueves santo, pues ya entonces empieza, ¿verdad?, esta trama, en donde ahí empieza a tener el texto de Juan es riquísimo, porque él empieza a hablar de todo un testamento espiritual que nos deja Jesucristo a través de los apóstoles, donde él muestra su dolor, todo lo que está sufriendo interiormente, pero que a la vez está unido a la voluntad de Dios, y que está alegre también por celebrar esa cena con los discípulos. Ese día recordamos la última cena de Jesús con los apóstoles, en la que les lavó los pies, dándoles un ejemplo de servicio, pero no solamente de servicio, sino de purificación. Y les animo a que lean, ¿verdad?, y mediten en la familia el texto de Juan 13, del 1 al 20, donde está el texto hablando del lavatorio de los pies, porque ahí también nos va a enseñar que el agua es signo de purificación, de perdón. ¿Por qué? Porque cuando va a donde Pedro y le dice que va a lavarle los pies, Pedro no lo quiere hacer, no quiere permitírselo, porque pues eso era un trabajo de esclavo, y él pues se sentía que estaba rebajándose ante él. Pero hay un texto significativo que donde Jesucristo le dice: si no te lavas, no tienes nada que ver conmigo. Y ahí pues claro, Pedro, no, pues no, espérate, entonces mejor de la cabeza a los pies me puedes lavar. Pero Jesús le dice, no, no, el que se ha lavado no tiene que volverse a lavar, nada más que los pies. Ahí está hablando, haciendo alusión al pecado. O sea, está limpio del pecado. Pero no todos están limpios, dice él. Y estaba haciendo alusión a Judas que lo iba a traicionar. O sea, es un signo también de la purificación y de esa alusión al bautismo. Cuando siendo bautizados, pues nos purificamos, nos dan el perdón del pecado original, nos limpian de ese pecado. En la última cena Jesús no solamente hace ese gesto de servicio, es que no se conforma con ser un ser humano, con bajarse y todo eso, no, es que no solamente con eso, sino que en la última cena Jesús se queda con nosotros a través del pan y el vino, que aunque a nuestros ojos, a nuestro sentido, gusto, la vista, el olfato, todo es para nosotros, para nuestros sentidos corporales, pan y vino, huele a vino, sabe a vino, se ve como vino, el pan sabe a pan, se ve como pan, todo eso, aún así, no es, ya cuando el sacerdote hace la oración de lo que se llama la transustanciación, que es cuando cambia, cuando invoca el Espíritu Santo, y ya dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, es que realmente es cuerpo y su sangre, pero no solamente su cuerpo y su sangre, sino también alma y divinidad. O sea, ahí está completito Jesucristo glorificado. Y tanto así debemos pensar que es Él verdaderamente, que si hoy día nosotros tenemos dudas de que Jesús no está en la Eucaristía,
Pensemos en el por qué los seguidores de Satanás, del enemigo, se van a una iglesia católica, tumban el sagrario o lo profanan o lo abren o lo que fuera y lo pisotean. Si Cristo no estuviera ahí, ¿de qué? Entonces tendrían los seguidores de Satanás haciendo el ridículo. Si Cristo no está ahí, ¿por qué no van a una panadería, roban un pan, lo pisotean y hacen lo que quieran? Si es un pan común y corriente. Pero es que como Satanás sabe que está ahí precisamente Jesucristo, es ahí donde va la iglesia católica a romper el sagrario, a sacar las hostias consagradas y a pisotearla o a hacerle todo lo que sea, porque sabe que está Cristo ahí. Entonces eso nos debe hacer pensar a nosotros que verdaderamente Cristo está en la Eucaristía. Pero no solamente el Jueves Santo Él inventa o hace o instituye la Eucaristía, sino que también inventa e instituye el sacerdocio. Por eso ese es el mejor día para felicitar a nuestros sacerdotes, porque es ese día en el que Cristo les hace sacerdotes. Este día se supone que fuera lo que se llama la misa crismal. No solamente está ese día hay varios signos, no solamente el pan, el vino, el agua, el sacerdocio, sino también el óleo. El óleo, pues dice, al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al huerto de los olivos, ¿verdad? El óleo sagrado, acuérdense que cuando el sacerdote es ungido, utiliza el crisma, el aceite consagrado. Es ahí donde también se hace, en esa misa crismal que ellos tienen, que claro, ahora se hace los martes, o lo que decida la conferencia episcopal por razones pastorales, porque celebrar todas esas misas en un mismo día, jueves, cuando también hay que preparar el monumento, etcétera, pues se les hace difícil, por tanto se hace otro día. Es por eso que se celebra a veces otro día, no el Jueves Santo. Ahí pasa toda la noche en el huerto de los olivos y después de mucho tiempo de oración llegan a apresarlo. La turba, ¿verdad? Viene con Judas, que viene a ponerlo preso. ¿Qué pasa en ese momento? Un hecho bien significativo que a mí me encantaría, por eso que ustedes leyeran ese texto y no se quedaran con nada. Cuando Juan pone en el texto bíblico, en el Evangelio, detalle por detalle, no es por cualquier cosa, es porque cada cosa, cada palabra tiene un significado ahí. En el momento en que Judas viene con todos los guardias de la guardia de los sumos sacerdotes, hay un hecho bien significativo, como dije, y es que Jesús le dice a ellos, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Y él les dice, yo soy. Y dice San Juan el Evangelio que ellos caen rostro en tierra. Al decirles yo soy, ellos caen al suelo. Ese hecho es muy significativo porque cuando vamos al Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando a Moisés se le aparece Dios hablando en las zarzas ardientes, ¿verdad? Y tiene esa misión de que vaya donde el faraón para que deje libre a su pueblo. Moisés le dice a Dios, dime quién eres para yo decirle al faraón quién me envía. Y la respuesta que le da Dios es la siguiente, dile que yo soy te envía. Ese yo soy lo que está diciendo es que Él es el principio, la esencia, el comienzo y el fin. O sea, es el alfa y la omega, como diríamos el sábado santo, o como diría el sacerdote el sábado santo, cuando está poniendo los clavitos en el cirio pascual. Ese mismo yo soy es el que dice Cristo cuando lo van a apresar, yo soy.
haciendo alusión a esas palabras del Éxodo. Por tanto, ahí mismo implícitamente, de una manera solapada, por decirlo así, se está diciendo de él mismo que él es Dios. Y los que están escuchándolos, que son los guardias del templo, entienden muy bien a qué se refiere cuando dice yo soy. Por eso es que caen rostro en tierra. Ese hecho es bien significativo. Por eso cuando leemos los textos del Evangelio, especialmente en el Evangelio de Juan, hay que leerlos con tanto detalle, con calma, y meditarlo y rumiarlo, porque tienen una riqueza enorme. Proseguiendo. Les puse los dos textos que son significativos para que puedan leerlos con calma en familia. Así que el Jueves Santo instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio. Ese día también, ¿verdad?, aunque se hace por razones pastorales otro día, es el sagrado crisma, o sea, el aceite se bendice ese día y es lo que se utilizará cuando el sacerdote va a bautizar, cuando el sacerdote va a ungir, ¿verdad?, el obispo unge al sacerdote, o cuando la persona va a recibir el santo viático, que es la extrema unción que él llama, cuando también le dan la unción a los enfermos. Es el mismo aceite que utiliza cuando se va a exorcizar también. Todo ese aceite es ahí en esa misa donde es bendecido. El Viernes Santo es el día en que recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí le pongo los textos bíblicos, que a mí me encanta Juan. Si se fijan, yo pongo muchos textos de San Juan porque me encantan. Y son los más que, en este caso, ¿verdad?, de Semana Santa, son los más que llevan detalle. El Viernes Santo meditamos en la prisión, en su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión. ¿Cómo lo conmemoramos? ¿O qué signo se utiliza ese día? El de la cruz. Lo conmemoramos, en algunas parroquias lo hacen con las 7 palabras, las 7 últimas palabras que Cristo dijo cuando estaba en la cruz. Por ejemplo, una de ellas es o algunas de ellas son: tengo sed, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Elí, Elí, lama sabactani, o que en español es Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, etcétera. En algunas parroquias meditan las 7 palabras, y pues como no vamos a poder ir a la Santa Misa, ese día Santa Misa no hay, ese es el único día en el año que no se celebra misa. Pues como no podemos ir a las celebraciones litúrgicas durante este año, por lo que estamos viviendo de la pandemia, lo podemos seguir a través del Facebook o a través de algunas redes sociales donde los sacerdotes están transmitiendo en vivo todas estas celebraciones. Sería bueno que, ya que lo celebramos en la casa, en familia lo celebremos, valga la redundancia. Ese día también se conmemora con la adoración de la cruz, y aquí es que yo voy a explicar un poquito más. Cuando los que hemos ido, ¿verdad?, a la celebración de la pasión, o el oficio de la pasión, vemos que, porque esto lo he visto yo también en la parroquia, que algunos jóvenes especialmente, pues como que se hacen como un gesto reacio, ¿verdad?, a contra, yo no voy a adorar una cruz porque es un material y no puedo adorar. No es el hecho de adorar a la cruz por ser la cruz, por ser un palo común y corriente, sino porque es el instrumento que utilizó el mismo Cristo, porque así lo quiso, para devolvernos la salvación. Y no es adorar o besar la cruz por la cruz en sí, sino por lo que prende, por lo que está sujetándose en esa cruz, que es el mismo cuerpo de Cristo.
es lo que significa. No es en sí adorar al pedazo de madera, sino al que estuvo clavado en ese pedazo de madera, que es un cuerpo santo, un cuerpo divino. No podemos llegar a la resurrección jamás sin pasar primero la cruz. A veces queremos evitar todo sufrimiento. Sin embargo, Cristo en ese momento, en el Calvario, dignificó el sufrimiento. Lo que antes era signo para el pueblo de Israel, era signo de condenación, era signo de castigo, de sufrimiento, todos aquellos que de alguna manera venían con enfermedades en el Antiguo Testamento, incluso en el tiempo de Jesucristo. Todo aquel que venía con alguna discapacidad o lo que fuera, era signo de que o su padre o él había pecado y por eso estaba de esa manera castigado por Dios. Pues no, Dios, Jesucristo, por medio de ese sufrimiento lo dignifica. Entonces lo que era antes visto como un castigo, esta vez es un signo de redención, de salvación. Es un arma para poder purificarnos. Por tanto, no podemos rechazar ni el sacrificio, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni siquiera esto que estamos viviendo actualmente. Esto es algo que Dios mismo se vale muchas veces, permitiéndolo para que volvamos hacia Él. Por tanto, es un medio de santificación, de purificación. El Sábado Santo, en cambio, acompañamos a nuestra Santísima Madre, ¿verdad? A la Virgen, porque se queda sola. Y es el momento en que también recordamos a Jesús en el sepulcro. Es un día de luto. Incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero desde ese mismo viernes al sábado como que el clima cambia en la naturaleza. Aunque pueda haber ruido alrededor, hay algo como que el clima cambia y que nos hace sentir hasta la naturaleza. Vive realmente, solemnemente, lo que Cristo padeció ese día. Y por nosotros. O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo por lo menos lo percibo así, de viernes para sábado. Es un día de luto y tristeza, pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Incluso si ustedes fueron a las celebraciones de Jueves Santo, luego del monumento, en el Viernes Santo, se utilizan las mismas, no hay misa el Viernes Santo, las mismas comuniones que dan son las que fueron consagradas el Jueves Santo. No se consagra el Viernes Santo. Por tanto, quien diga, yo fui el Viernes Santo, fui a misa, está errado. El Viernes Santo es el único día que no se celebra la Santa Misa. Se consume la Sagrada Comunión, sí, pero es la misma comunión que se consagró el día antes, el Jueves Santo. Y hasta el sábado por la noche, que dicho sea de paso, se llama Sábado Santo. Antes se le decía Sábado de Gloria porque pues la gente comenzaba la celebración el día santo, el Sábado Santo, y como culminaba a las 12 de la madrugada y a veces hasta duraba un poquito más de tiempo, la celebración hasta el domingo de resurrección, pues le decían Sábado de Gloria, como que unían todo eso. No, es Sábado Santo. Lo correcto es Sábado Santo. Las imágenes incluso ese día están cubiertas, están con unos paños cubiertas desde el Viernes Santo. El Viernes Santo, si se fijan, el sacerdote no bendice con en la cruz, ¿verdad? Podéis en paz, etc. Y le hace en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hace nada de esa bendición. Se hace una bendición, sí,
pero no con la señal de la cruz al final. Ese día estamos como desolados, esperando a la resurrección de Cristo, como hacían los que estaban yacidos en el sepulcro, esperando a la resurrección de Cristo. Incluso el sábado santo se lee en el oficio de lectura unas oraciones que hacemos nosotros, ¿verdad? Especialmente también las monjas de clausura, los sacerdotes, en el que hay una homilía hermosa de un autor anónimo de los primeros siglos, en la que habla sobre lo que pudo haber sucedido ese día santo, ese sábado santo, que Cristo baja al lugar de los muertos y le dice a Adán, Adán, levántate, y etcétera. Hay una conversación entre Adán y el nuevo Adán, que es Cristo. ¿Se fijaron? Las mismas armas que utilizó el demonio para hacernos pecar, o para hacer pecar a nuestros primeros padres en el Génesis, son las mismas armas que utiliza Jesucristo para devolvernos la vida. ¿Cuáles son? En el Antiguo Testamento, en el Génesis, está Eva como una mujer, madre de todo ser viviente. En el Nuevo Testamento está María. Incluso el saludo del ángel, Ave, al revés es Eva. Y María es la madre de todos los seres vivientes. El nuevo Adán es Cristo. Y lo que nos hizo caer en el pecado, simbolizado entre el árbol, ¿verdad? El árbol del Génesis. Este nuevo árbol es la cruz. Y el fruto, o la flor que nace de ese árbol, de la cruz, es Cristo, quien da la vida. El árbol de la vida y de la muerte, ¿se acuerdan? Pues ahora este árbol es de la vida eterna, que es Cristo mismo. Por eso las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. En la vigilia pascual, que ese es el día, como dice nuestro beato Carlos Manuel, vivimos para esa noche. Y vivimos para esa noche porque si volvemos otra vez a lo que dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, de nada serviría nuestra fe. Por la noche se lleva a cabo la vigilia pascual para celebrar la resurrección de Jesús. Eso siempre va a ser, ¿verdad? Ya por la noche más o menos, tarde en la noche. Antes se empezaba a las 11, ya por razones, ¿verdad? De esto de los ladrones o de personas que hacen daño a esas horas, pues a veces en algunas parroquias lo han adelantado. Incluso este año, por razón de la pandemia, lo vamos a hacer en ese periodo de 4 a 7 de la noche. Pero eso se lleva la vigilia, por eso se llama vigilia, y es por la noche. Y se celebra la resurrección de Jesucristo. Vigilia quiere decir la tarde y noche anteriores a una fiesta. En esta celebración se acostumbra a bendecir el agua, a encender las velas en señal de la resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos. Claro, la gran fiesta de los católicos es la vigilia pascual, pero la gran fiesta de todos los cristianos es la de la resurrección de Jesucristo. Ese día, esa noche, mejor dicho, el sacerdote utiliza un cirio que se ha hecho con la cera de las abejas y que tiene una amalgama de simbolismo que yo les voy a tratar de conseguir para que ustedes puedan entenderlo. Pero es una cosa hermosa porque en ese cirio está significado que Jesucristo es la luz que alumbra las tinieblas. Y de ese cirio pascual es que encienden las demás velas
que tenemos nosotros los fieles. No puede ser de cualquier fosforito, ¿verdad? Ni de cualquier vela. Tiene que ser del cirio, porque el cirio simboliza a Cristo y de esa luz es que nosotros vamos a recibir la luz de Cristo, para entonces nosotros a su vez llevarla a otras personas. Tenemos que ser esas llamas, así como el sagrario, se consuman poco a poco diciendo Jesús está presente aquí. En esta celebración se acostumbra a bendecir el agua, pero también con ese mismo cirio, si hay catecúmenos, si hay personas que se van a bautizar por primera vez, es el momento, ¿verdad?, de hacer el bautismo. Y la bendición es distinta dependiendo si hay bautismo o no hay bautismo ese día. Es la gran fiesta. Vivimos para esta noche, como dice el beato Carlos Manuel. El domingo de resurrección es el día más importante y más alegre para todos nosotros, ya que Jesús venció la muerte. Para los católicos y para los católicos, los cristianos completos, ¿verdad? O sea, tanto pentecostales como de otras comunidades religiosas. Porque venció la muerte y nos dio la vida. Eso quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios y los santos. La Pascua es el paso de la muerte a la vida. ¿Por qué la Semana Santa cambia cada año, de fecha? Pues mire, el pueblo judío celebraba la fiesta de la Pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto. El día de la primera luna llena de primavera. O sea, el pueblo judío celebraba la fiesta de la Pascua en recuerdo de la liberación de cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y eso ocurrió en la primera luna llena de la primera primavera. Por eso cada vez que hay una luna llena, la primera luna llena de la primavera, desde ahí se va a determinar, o sea, mirando esa luna llena, desde ahí es que se va a determinar cuándo vamos a celebrar la Pascua. Porque tenemos que tener en cuenta de que la Pascua de nuestro Señor Jesucristo de resurrección coincidió con la Pascua judía del pueblo de Israel, que celebraba la liberación de esclavitud de Egipto. ¿Qué nosotros celebramos? La liberación de la esclavitud del pecado. Porque Cristo no le iba a liberar del pueblo romano que los oprimía. Eso era lo que creían ellos. No, Cristo iba a librar al mundo del pecado. Es por esta razón que cada año, ¿verdad?, la Semana Santa, a diferencia de la Navidad, que siempre es un mismo día, la Semana Santa cambia de día. Pues se hace coincidir con la luna llena. En esta fiesta de la Pascua los judíos se reúnen a comer el cordero asado y ensaladas de hierbas amargas, recitar bendiciones y cantar salmos. O sea que nuestro Señor cantaba también, era un excelente cantor, porque ellos entonaban los salmos. Incluso cuando iban hacia el Monte de los Olivos, iban en tono, dice San Juan. Incluso uno de los salmos que estaba recitando en la cruz, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es uno de los salmos, el salmo que leímos ayer en la celebración de Domingo de Ramos. Brindaban por la liberación de la esclavitud, ellos brindaban, o sea, ellos celebraban esa liberación. Jesús es el nuevo Cordero Pascual, que nos trae la nueva liberación del pecado y de la muerte. Es como todo el Señor lo hace coincidir con él. Por eso nuestros hermanos mayores son los judíos, por decirlo así. Allí les pongo también una referencia donde pueden también, ¿verdad?, buscar más información si quieren sobre esta celebración. Vívanla con mucha intensidad. Y ahora que no podemos salir
de nuestras casas, vivamos como esa Jerusalén con ese pueblo de Israel cuando estuvo fuera de Egipto esperando estamos viviendo como que ese momento del éxodo donde ¿verdad? El ángel de la muerte, ¿verdad? Iba a visitar en una de las plagas y estaban todos encerrados en sus casas, pero no por ello estaban con miedo porque tenían la fe y la esperanza de que Cristo les iba a liberar de todo esto. Que así podamos vivir esta Semana Santa también, incluso como los primeros cristianos cuando estaban en las catacumbas en la Eucarística, y que podamos luego, cuando nos volvamos a reunir en las misas, podamos vivir con más intensidad y valorar lo que ahora no tenemos, que es la Eucaristía. Que Dios me los bendiga y que pues le puedan sacar provecho esta Semana Santa para que puedan meditar en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, pero que no nos quedemos en la muerte, sino que también celebremos esa vida y lo demos a los demás a conocer. Que Dios me los bendiga a todos, a ustedes y a sus familias.